Sí, chicos, pueden dibujar. Ya, vamos a hablar de fibrosis pulmonar. Entonces, en fibrosis pulmonar me dirán ustedes cuál es el concepto que tiene. ¿Alguien? La fibrosis pulmonar se da por un proceso inflamatorio crónico que puede ser en lo general ejercido tal vez por el tabaco o alguna biomasa. Esto es en la mayoría de personas, o también puede ser dado por una tuberculosis, lo cual tiene que ser un proceso crónico. Puede derivar eso en un EPOC, que puede derivar luego en una bronquitis crónica o en un enfisema. Ya. Yo quiero que, o sea, hay un concepto, al menos los que ya llevan clínica tienen que empezar a diferenciar, ¿ok? El concepto de EPIT es diferente al de EPOC. Los mecanismos que producen son otros, ¿ok? Aunque tienen algunos factores de riesgo en común, entonces eso es lo que a veces llega a la confusión. Entonces, cuando hablamos de fibrosis pulmonar, estamos hablando de una enfermedad intersticial. Vamos a ver ahora por qué, ¿ya? Entonces, la fibrosis pulmonar, en efecto, como nos dice Abraham, tiene, digamos que si a cualquier estudiante de medicina yo le pregunto ¿qué entiendes tú de fibrosis pulmonar? Lo primero que se le va a venir a la mente será inhalación de humo, paciente fumador o paciente que trabaja en minería y que inhala polvos inorgánicos. Pero no es la única razón. Entonces, como nos decía Abraham, había un concepto que sí quiero rescatar, es de que sea como sea, tiene que haber un proceso inflamatorio crónico de base. Entonces, este proceso inflamatorio crónico puede ser causado por múltiples causas, las que acabo de mencionar, la inhalación de polvos, la inhalación de biomasa, pacientes fumadores, pero también pueden haber otros eventos. Pueden haber eventos autoinmunes, por ejemplo, pueden haber eventos reumatológicos, también colagenopatías. Finalmente, incluso hasta existen eventos idiopáticos, es decir, no sabemos la razón. Cuando uno hace el estudio de enfermedad pulmonar intersticial, busca todas las causas, las frecuentes, luego las infrecuentes, y luego cuando ya no tienes nada más que buscar, pues te quedas con la famosa fibrosis pulmonar idiopática. No sé cuál será la razón, ¿ya? Entonces, sea cual sea, hasta la idiopática, de alguna manera causan un proceso inflamatorio crónico de base, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir esto que tiene que dar vuelta siempre en vuestra cabeza. Proceso inflamatorio crónico, ¿qué células predominan? Linfocitos. Entonces, lo primero que yo tengo que ver en esta imagen es de que en efecto tengo predominio de linfocitos por todos. O sea, tendría también otras células, sí, pero mi predominio es linfocítico, lo primero. Entonces, lo segundo es que frente a este proceso inflamatorio crónico, habíamos hablado que normalmente frente a agresiones o procesos inflamatorios crónicos, tiene que haber algún mecanismo donde el cuerpo intenta adaptarse o compensar la situación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la inhalación de polvos inorgánicos, los primeros que actúan ahí son los macrófagos, ¿cierto? Intentan contenerlos y hasta cierto punto pueden hacerlo. Pero cuando la exposición es tan crónica, ya se supera la posibilidad de contención por los macrofágica y se genera un proceso en el cual se atraen fibroblastos y se activan estos mismos y empiezan a producir, pues, tejido fibrótico. Ahora, por otro lado, o sea, esto por el lado, digamos, de la inhalación de polvos inorgánicos. Un proceso similar ocurre con el humo, con los fumadores. En las colagenopatías ya también se da otro proceso, en los mecanismos autoinmunes es otro proceso. Pero en conclusión es de que lo que ocurre es que de algún modo esta inflamación crónica estimula que los fibroblastos se atraigan fibroblastos a esta zona y se activen. Una vez que se activan empiezan a producir esta sustancia que nosotros vemos acá. Si yo te digo describe la imagen, creo que con lo que ya saben previamente están en la capacidad de decirme, doctor, yo veo células inflamatorias, sí, que son linfocitos, debe ser crónico. Y además que veo estos tractos, ¿no es cierto? Veo estos tractos eosinófilos que, bueno, apoyándome en el predominio linfocítico, yo diré que son crónicos. Ya está. Hasta ahí creo que ustedes deberían estar en capacidad de decirme, sí, doctor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más ocurre? No sé si se han dado cuenta que precisamente cercana a esas zonas donde se encuentran estos tractos, hay áreas que no hay tejido, que el tejido se encuentra traccionado. Y es precisamente porque el proceso fibrótico, desde el punto de vista microscópico hasta el macroscópico, genera tracción. Entonces, va a generar una tracción y esto va a generar dos cosas. Va a generar a nivel bronquial, obviamente, una disminución de la compliance pulmonar, y a nivel alveolar, imaginen, esto es un bronquio, pero imaginemos que estoy en un alveolo
¿Y qué pasa si en un alvéolo alrededor encuentro depositado tejido fibrótico? Va a ser una barrera en la difusión. Es por eso que esto representa, si nosotros estudiamos la insuficiencia respiratoria, el mecanismo será la alteración en la difusión de gases. Ya, perfecto. Entonces, estas dos complicaciones va a presentar la fibrosis pulmonar de acuerdo a la localización. Ahora, ¿en algún momento hemos hablado del interior del bronquio o el interior del alvéolo? No, ¿no es cierto? Es por eso que este es un proceso intersticial, se encuentra alrededor, no es un proceso como tal de la estructura ni bronquial ni alveolar, ¿ok? Ya. Es por eso que este es un proceso restrictivo, ¿ok? Porque restringe la movilidad, restringe, no genera una obstrucción, no hay algo que venga acá a la luz. Recordemos, por eso hago la comparación, el asma y el EPOC tienen otro mecanismo. Por ejemplo, el asma engrosa las paredes y genera vasoconstricción, obstruye, ¿no? Genera un mecanismo obstructivo, este no, este restringe. ¿Ya? Entonces, para que lo sepan. Finalmente, macroscópicamente, ¿cómo se veía la fibrosis? Recuérdenme. Como era sólida, correcto. Entonces, la característica era la solidez. Al estar distribuida en el intersticio, no es que forme una masa o un embalonamiento, sino está disperso en el intersticio de la estructura pulmonar. En consecuencia, vemos a este pulmón, pues que se ve un pulmón todo seco, ¿no es cierto? Es por eso, es porque está distribuido a nivel intersticial. Y es la misma razón por la cual, si yo a este paciente le tomo una placa de rayos X, voy a encontrar un patrón intersticial, no voy a encontrar un patrón alveolar. O sea, todo parte desde lo más básico, podemos entender por qué nuestros rayos X, por qué nuestro pulmón se ve macro así. Entonces, si encerramos todo esto en una estructura, en algunos conceptos clave, diremos que la fibrosis pulmonar primero tiene como base un proceso inflamatorio crónico, que tiene múltiples orígenes, ya los hemos hablado en detalle, ¿no es cierto? Ya. Lo segundo, seguimos en esto. Como es un proceso inflamatorio crónico, nuestro predominio será linfocítico. Segundo punto. Nuestro segundo punto será de que secundario a este proceso inflamatorio crónico se genera una atracción y activación de fibroblastos, los cuales van a producir tejido fibrótico. Ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto será que este tejido fibrótico tiene un efecto traccional, tanto micro como macroscópico. ¿Ok? ¿Y por qué será importante este efecto traccional? Seguimos en este mismo punto. ¿Por qué? Porque a nivel, si está a nivel peribronquial, genera un efecto restrictivo, disminuyendo la compliance pulmonar, y a nivel alveolar disminuye la capacidad de difusión de gases. Finalmente, nuestro cuarto punto y último será que macroscópicamente tiene una estructura sólida y traccional. Ya está. ¿Ok? Finalmente, recordarles que este es un proceso de intersticio, por favor, para que no olvidemos y no confundamos el EPIC con el EPOC.